Hola, bienvenidos a este tercer podcast del Android en Arkham. Yo soy Gustavo Torres, Root Loops. Yo soy Rodrigo, Necro. Y hoy les vamos a hablar, como les habíamos prometido, de Hannibal. Esto ya va a dejar de ser un análisis de superhéroes y nos vamos a ir al mero mole de la criminología. Necro, hoy estamos en tu fuerte. Y bueno, ya vamos a empezar a hablar propiamente de criminales, hechos y derechos. En este caso yo creo que nos fuimos por uno de los más difíciles para empezar, que es Hannibal, que es uno de los más complejos. Pero antes de empezarlo a platicar a detalle, ¿qué nos puedes contar de Hannibal? Pues Hannibal, como dices, es bastante complejo, ¿no? Es uno de los íconos de la cultura popular. Muchas veces pensamos asesinos seriales, psicópatas, como que Hannibal es el mejor ejemplo de muchas cosas, ¿no? Cabe aclarar que pues hay varias versiones de Hannibal. El Hannibal de los libros, Hannibal de las películas, Hannibal de la serie principalmente, ¿no? Pero pues todos tienen tienen más cohesión entre ellos que, por ejemplo, lo que hablábamos, no sé, de Batman, que hay, no sé, 90 Batman diferentes, o igual con Spider-Man. Entonces como que Hannibal está un poco más unificado en estos tres versiones que existen. Ok, estoy de acuerdo. Y para empezar, son tres medios diferentes. Es muy diferente contar un personaje en libros que contarlo en películas que contarlo en series. Entonces por eso lo vemos un poquito más desarrollado, a lo mejor en libros o en series, que en una película, donde nada más tenemos 2 horas. Y yo creo que en la que más nos vamos a centrar hoy es en el de Bryan Fuller, en el de la serie de Hannibal. Pero, ¿qué tienen en común estos tres Hannibals? El Hannibal del libro, el Hannibal de las películas y el Hannibal de la serie. Creo que lo que más destaca es la inteligencia, ¿no? Los tres Hannibals, Anthony Hopkins, Mads Mikkelsen y el del libro, como que lo que más resalta siempre es esta inteligencia, esta capacidad de palabra, esta como forma tan educada de actuar, ¿no? Entonces, a pesar de que es un asesino, siempre tiene como que una forma refinada de moverse, de hablar, de pensar, de interactuar con las personas. Entonces creo que la inteligencia, el carisma y la manipulación son como que lo que más destaca en las tres versiones de Hannibal. Estas características que mencionas, la inteligencia, la facilidad de palabra, la capacidad de manipulación, inteligencia tanto académica como inteligencia, no sé, emocional, de cómo tratar a las personas, la manipulación, porque obviamente, por lo que sabemos de él, es una persona que se esconde a plena luz del día, así como, no sé, me viene por ejemplo a la mente Dexter. Entonces son personajes que son asesinos seriales, pero pues no es, no sé, Jason o Michael o Freddy Krueger. Digo, por poner ejemplos fantásticos, que son personas que vemos ahí por la calle matando gente, que es visiblemente que tienen un problema. Y en este caso Hannibal pues se esconde entre nosotros, ¿no? Podría ser cualquier persona que conocemos. Entonces, primero que nada, en tu área, ¿cuál es el diagnóstico de Hannibal? Lo que mencionamos son características del psicópata. Entonces, nuevamente Hannibal es como un ejemplo muy claro de las características del psicópata, ¿no? Entonces, lo que dices, tienes mucha razón. Como que el término psicópata está medio mal utilizado. Muchas veces en la cultura común dicen, por ejemplo, Jason Voorhees es un psicópata, o Freddy Krueger es un psicópata. Porque pues son gente que mata, ¿no? Abiertamente. Pero la realidad es que la psicopatía tiene más que ver con lo que dices, con esconderse a simple vista. Entonces, por ejemplo, una de las características principales de la psicopatía se llama encanto superficial. Entonces, es esta capacidad de que la persona parezca normal, incluso agradable, que parezca atractivo incluso para algunas personas. El término psicopatía está como debatido, ¿no? Entre los expertos. Uno de los más grandes autores al respecto se llama Robert Hare. Él describe 20 características del psicópata, entre ellas la que te digo, encanto superficial, que creo que Hannibal lo encarna bastante bien, ¿no? Digo, siempre es una persona muy amable, con buenos modales. Tan solo la forma de tratar a las personas como que las envuelve en su encanto, ¿no? Y como dices, Dexter también tenía un poco de eso. Digo, tanto el Hannibal de Mads Mikkelsen como el de Anthony Hopkins, a lo mejor al de Anthony Hopkins lo vimos un poquito ya más avanzado en edad y no se nota tanto, pero por ejemplo, si nos vamos al Hannibal de Fuller, pensamos en Mads Mikkelsen, o sea, es una persona cálida, que se ve amable, que coopera con la policía, que siempre está bien vestido, tiene su despacho, es de renombre, es una persona muy importante, muy inteligente, es el mejor de su área.
Ok, y bueno, entonces esa es la primera característica y de hecho es un punto importante porque la pregunta que me hicieron a mí va perfilado en esto, pero primero vamos a seguir avanzando con las demás características. Ok, esa es la primera característica psicopática de Hannibal. Detrás del lado, ahora sí que dulce, que es lo que podría, por llamarle de alguna forma, no sé, el carisma, todo lo que tiene Hannibal. Del otro lado, ¿cuáles son las características negativas? Pues avanzando en las características, otro aspecto importante es el narcisismo, la autovalía exagerada. Creo que también es algo que se nota mucho en los Hannibals, tanto en Mads como en Anthony Hopkins. Los psicópatas tienen la creencia, bueno, tienen la certeza de que son los mejores, ¿no? De que solo ellos valen la pena, de que son los más capaces, los más interesantes, etc. Entonces, nuevamente, lo que dice es, Hannibal sabe que es el mejor psiquiatra, sabe que es el mejor asesino serial, sabe que es la mejor persona que puede existir, ¿no? Entonces, podríamos ver esto como algo negativo. Prácticamente, él es lo único que importa. Todo lo que hace es por su propio bien, por su propio beneficio. Y si nos ponemos estrictos, a lo mejor alguien que nos está escuchando ahorita nos va a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre eso y el narcisismo? Porque podemos decir que una persona narcisista también se va a vestir bien, le va a echar ganas a su educación, va a ver primero por sí mismo, pero hay un límite que, bueno, no sé si sea parte de, pero ¿qué es lo que lleva a diferenciar de, no sé, de un narcisista que pues realmente lo único que tiene es cuidado propio sobre su imagen y no llega a los extremos de asesinar gente o de cometer delitos? ¿Cuál es la chispa o cuál es el impulso, en este caso de Hannibal? ¿Cuál es la diferencia de no ser un solo narcisista y ser un psicópata? Pues la mayoría de los narcisistas viene derivado de una inseguridad interna. Me arreglo, me visto, me procuro estar bien porque dentro no me siento seguro de quién soy. En Hannibal no. Hannibal está seguro de que es el mejor. Como el origen es diferente. Uno surge de la inseguridad y el otro surge de la creencia completa y total de que él es el mejor, de que él es el más chido y capaz. Uno parte de la necesidad de una proyección y el otro de proyectar lo que sabe lo que es. Exactamente, sí. Muy bien, seguimos avanzando en este tema. Para no centrarnos tanto en Hannibal y hacerlo esto como tan análisis clínico, del otro lado está Will. Will es una como contraparte de Hannibal, donde posee las mismas características de inteligencia y a lo mejor un poco de carisma, pero carisma no intencional de esas personas que son como medio torpes, porque Will no tiene el carisma de Hannibal, al menos en la serie, ¿no? Porque el de Edward Norton es a lo mejor no muy distinto, pero el de Will como que denota más sus características. Está del otro lado de que es muy muy inteligente al punto de estar a la par de Hannibal, pero socialmente es más torpe. Bueno, obviamente no tiene esta necesidad de la proyección de que es el mejor. ¿Qué nos puedes contar de Will? Pues Will siempre es, como dices, interesante porque comparte muchas características con Hannibal, tal vez inadvertidamente, ¿no? Como mencionas, Will prácticamente lo que tiene es como casi un superpoder, la empatía. La empatía es algo necesario para convivir en sociedad, ¿no? Todos los humanos lo tenemos, pero hay como grados. Hay personas que tienen menos empatía y hay personas que tienen más empatía. Entonces Will, dentro de la ficción de Hannibal, tiene un grado exagerado de empatía. Esto es muy útil porque él necesita estudiar a los criminales. La mejor forma de estudiar a un criminal es ponerme a pensar qué piensa él, qué siente él, por qué está haciendo esto. Entonces Will aprovecha esto para entender a los criminales, ¿no? Y de hecho en la serie de Bryan Fuller lo ejemplifican de una manera bastante fantástica, ¿no? Gráfica, que se imagina todo el... Ajá, exactamente, ¿no? Este es mi diseño y todo ese rollo de que él recrea en su mente, pero no solo recrea lo que pasa físicamente, recrea lo que siente el asesino, ¿no? Entonces eso es bastante... Es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, ok, entiendo a los criminales, pero por otro lado estoy sintiendo lo que el criminal sintió, ¿no? Entonces imagínate, estoy sintiendo la emoción de matar a alguien, estoy sintiendo el placer de torturar a alguien. Obviamente tiene efectos también negativos en la persona. Y de hecho justamente vi un tuit esta semana de que el exceso de empatía también es autodestrucción o algo así, y como que me vino como anillo al dedo para pensar cuando estábamos pensando que vamos a hablar en esta ocasión. Para empezar, así como existe que, bueno, me voy a adelantar un poquito, la psicopatía, los psicópatas carecen de empatía. Sí, también es una característica. Es la característica y Will tiene el extremo opuesto, que es el exceso de empatía. ¿Esto de verdad es una condición o es meramente ilustrativo
narrativo para fines prácticos con Hannibal? Pues así como a niveles tan exagerados como los de Will, la verdad es que nunca he leído o que ya ha pasado en la realidad, ¿no? Pero como dice, sí, el exceso de empatía puede resultar negativo para algunas personas. Entonces, no sé, seguramente conoces o has escuchado de una persona que tan solo viendo las noticias se pone a llorar, ¿no? Porque tal vez pasa, no sé, la historia de una mujer que no tenía para alimentar a sus hijos y se murió dándoles de comer, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas sentimos la empatía, ¿no? Sí sentimos mal, pero no al grado de ponernos a llorar, ¿no? Hay personas que sí, que cuando ven este tipo de noticias o las oyen o las leen, se ponen a llorar. Entonces es un exceso de empatía. Como dices, sí tiene consecuencias negativas en la vida, porque pues todo lo internalizan de una forma excesiva, ¿no? Obviamente no tanto como Will, o a lo mejor nadie lo ha utilizado como Will en la realidad, Ok. pero sí existen estas personas con exceso de empatía. Perfecto. Entonces tenemos los dos opuestos, el que no siente nada de empatía y el que siente empatía además. En Hannibal, ¿cómo funciona esta carencia de empatía? ¿Qué es lo que le permite sentir, no sentir, hacer o no hacer? Pues la empatía, como te decía, nos permite a los demás ver como iguales, ¿no? Ponernos en su lugar, reconocer que necesitamos de otras personas. Entonces Hannibal no ve a los demás como personas, los ve como objetos, los ve como animales, que es un punto muy interesante considerando que es caníbal y todo esto. No los ve como iguales, los ve como inferiores. Eso le permite que se aproveche por completo de ellos. Entonces a lo largo de la serie vemos cómo Hannibal manipula a todos a su alrededor sin importar, sin ponerse a pensar, no, pues le voy a hacer un daño, no, pues es una persona, no, pues lo puedo lastimar, ¿no? A él solo le importa sus maquinaciones, sus manipulaciones, sus intereses, por esta falta de empatía. Y tocas un punto muy interesante. No todos los psicópatas resultan ser caníbales, pero en Hannibal, digo, pues siendo un personaje de ficción y bueno, no sé qué tan común sea, ahorita nos dirás eso, me imagino que depende de la experiencia de cada persona. Si no sé, si por ejemplo un asesino serial, no sé, vamos a poner Jack el Estripador, él pues su vertiente fue a acuchillar prostitutas y bueno, que no sabemos quién fue y todo eso, pero lo podemos considerar un asesino serial, igual que Hannibal. Porque Jack el Estripador no dijo, me las voy a comer y las voy a acuchillar, y qué es lo que Hannibal hace que sea de que no, pues me los voy a comer y no sé, no los voy a, no sé, quemar vivos, les voy a poner agujas, les voy a, no sé, me voy a comer nada más puros niños. ¿Qué nos puedes decir sobre el canibalismo de Hannibal? Pues aquí vamos a retomar algo que hablamos con Batman y que hablábamos con Spider-Man, la infancia. La mágica infancia que nos marca a todos, queramos o no. La mayoría de los asesinos seriales, visto en la realidad, como decías con Jack the Ripper, en su infancia pasa algo que los marca. Y eso determina gran parte de sus víctimas, de su modus operandi, etc. Ejemplos reales, Ted Bundy. Ted Bundy, cuando era niño, lo engañaron. Le dijeron que la que era su mamá era su hermana. Obviamente fue un hecho traumático, además de otras cosas que vivió Ted Bundy, pero lo de la figura materna lo marcó. Ted Bundy ya luego mataba a puras mujeres que eran igualitas físicamente a su mamá. La Matavejitas, por ejemplo, cuando era chica, su mamá abusaba de ella física y dejaba que otros abusaban de ella sexualmente. Entonces cuando creció, por eso mataba mujeres de edad avanzada. La mayoría de los asesinos seriales en su infancia pasa algo que los marca. Con Hannibal pasa también algo muy parecido. Cuando él es chico, en Europa le toca la guerra mundial y unos soldados llegan a su casa, pasan varias cosas y eventualmente matan a su hermana y prácticamente obligan a que Hannibal se coma a su hermana. Obviamente ese es un hecho que marca a Hannibal, ¿no? Desde que es muy chiquito. Eso empieza con lo del canibalismo. Pero el canibalismo de Hannibal es así como que muy complejo. Porque cuando es grande ya se come prácticamente, no a cualquier persona, pero a los que considera groseros, a los que considera personas que merecen morir, ¿no? Que merecen ser devoradas. Hannibal, lo que pasa con su hermana, como que le hace darse cuenta de una realidad innegable del ser humano. El ser humano, por más inteligentes que seamos, seguimos siendo animales. Hannibal intelectualiza todo este rollo. Ok, soy un animal, pero voy a ser el animal superior. Prácticamente el predador ápice, ¿no? Que es un concepto de biología bien intenso. Hannibal acepta que es un animal, es así como llega a este complejo canibalismo. Y de hecho, si te das cuenta, el tema del animal es muy común en la serie de Hannibal. Entonces está lo del Wendigo, está lo de los caballos, está lo de los cerdos, está lo de este tipo que se sentía dientes de sable. Hay una gran relación entre Hannibal y todo el reino animal y toda esta superioridad de ser el predador superior. Hannibal, el animal caníbal, creó su propia mitología y su propia cadena alimenticia y dijo, me voy a convertir en el
depredador ápice, como dices. ¿Cómo entra Will en esta dinámica? Porque Will muy en el fondo sabe que Hannibal es malo bajo los conceptos socialmente aceptables, pero de alguna forma su superempatía lo hace querer comprenderlo y entenderlo y decir, pues esta también es una persona, qué es lo que le está pasando, cómo lo puedo ayudar, cómo me puedo hacer su amigo. Y se crea una clase de relación que a lo mejor para el ojo no entrenado, como me pasó a mí en su momento después de que me lo explicaste, que se podría ver como una relación de atracción. En realidad es así como funciona la dinámica entre Hannibal y Will. El Honeygram. Como dices, muchas personas están convencidas, ¿no?, de que es una relación romántica. Entonces, y como dices, a lo mejor en la serie como que sí hay bastantes insinuaciones. Recuerdo que incluso uno de los personajes importantes, Will, le pregunta, ¿Hannibal está enamorado de mí? Y dice, pues sí. Pero pues es más complejo que eso, ¿no? Te decía que Hannibal es un narcisista. Bueno, una persona que evalúa a su persona más que nada. Y Will es un súper empático. Esto va a ser un poco como de analizar relaciones normales. Pero en la vida normal nosotros no podemos saber que alguien nos quiere o nos ama exactamente igual que nosotros lo amamos a él. Porque el amor es un fenómeno completamente individual. Ni siquiera es un fenómeno de cantidad. Eso de yo te quiero más, tú me quieres más, no. Pero yo te quiero diferente. ¿Por qué? Porque cada persona aprende a amar diferente. Por más que recorramos el mundo, nunca vamos a encontrar a alguien que nos ame como nosotros lo amamos. Si lo piensas un poco bien, eso es un poco triste y solitario. Pero Hannibal encuentra la respuesta a esto. Hannibal sí puede encontrar a alguien que sienta exactamente lo mismo que él. Y ese es Will. Entonces, toda la serie de Hannibal lo que intenta es convertir a Will a su imagen y semejanza. También nos habla un poco del complejo de Dios, que en Hannibal está muy fuerte, pero eso es lo que él busca. Si te das cuenta, hay como una simetría entre todo lo que pasa con Will y todo lo que pasa con Hannibal, porque Hannibal todo lo que hace tiene este destino, ¿no? Una de las imágenes promocionales de la serie de Hannibal era Will con este bozal en la camisa de fuerza y todo esto, ¿no? Que es la imagen más popular con la que reconocemos al Hannibal original, ¿no? Anthony Hopkins con el bozal para que no muerda a las personas. Hannibal le obliga a Will a que se coma una oreja. Va creando situaciones para que la superempatía de Will hagan que sea exactamente igual que Hannibal. Hannibal es tan narcisista que quiere crear a otra persona que piense igual que él, que siente igual que él. Ese es el fenómeno que se da entre Hannibal y Will, que como dices puede parecer romántico, pero vemos que está un poco más retorcido que eso. Sí, y yo entiendo que es por fines prácticos del Honeygram, porque para la serie le funciona que piensen que es una relación romántica, pero en realidad va más por el lado de super empatía y el complejo de Dios. De eso vamos a hablar ahorita, pero antes quiero tocar el tema de el sentido de justicia. No sé si sea en todos los psicópatas, ahorita nos has de explicar un poquito, pero Hannibal, como nos dijiste ahorita, no mataba a cualquier persona. Él mataba a los maleducados, a los que no consideraba a la altura, a que le faltaban el respeto de alguna forma. Y aunque no es igual que Dexter, que decía, pues yo soy la autoridad moral aquí y yo voy a decidir quién vive y quién muere según mis estándares, y mis estándares son que pues todos los asesinos son gente mala y los voy a matar. Vamos a ponerle síndrome de Batman, ¿es característico de los psicópatas, nada más de algunos, o cómo funciona? Pues la justicia de Hannibal y de la mayoría de los psicópatas es subjetiva y es hasta cierto punto, no es una justicia pura, ¿no? Es como yo decido quién merece ser castigado. Te decía, para los psicópatas, ellos son los que lo saben todo, los que entienden todo. Entonces Hannibal no cree en la justicia del resto de la sociedad. Hannibal crea su propia justicia, ¿no? Él crea sus propios conceptos de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que merece ser castigado, de quién merece morir. No es algo común porque muchos psicópatas no quieren castigar, muchos psicópatas solo quieren lastimar. Entonces sí es algo como que muy propio de Hannibal. Tal vez por el origen del que hablábamos hace rato, hay cierto grado de venganza en Hannibal también, ¿no? Una venganza que acaba intelectualizando y que se manifiesta así. Bueno, vamos a regresar primero a lo de el God Complex. ¿Eso también es una característica o es propio de Hannibal? Es propio de Hannibal y es como derivado de la autovalía excesiva, ¿no? Deriva nada más de esto. Muy bien, ya aclarando esos puntos vamos a seguir avanzando. Obviamente hubo un catalizador aquí y ya sé que me vas a contestar, es la infancia. Pero
Por ejemplo, ¿qué es lo que lleva a una persona psicópata a llevar a cabo su primera fechoría? ¿Cómo tiene que ser el catalizador para que llegue a la acción? Todos los psicópatas llegan a la acción, necesitan un detonante. Hay personas que pueden ser psicópatas toda la vida sin perpetuar un solo asesinato o acto de crueldad. ¿Cómo funciona esto? Sí, hay muchos psicópatas que no necesariamente matan, ¿no? Como decía al principio, es otra de las ideas equivocadas de la psicopatía. Pensamos en psicópatas y pensamos inmediatamente son asesinos, pero no necesariamente. Como dices, debe haber otros factores que se unan a la psicopatía y den como resultado que mate a alguien. Sí tiene mucho que ver la infancia y, como dices, un catalizador, un detonante. Te lo decía la otra vez, el hecho de tener un trastorno no quiere decir que inmediatamente voy a ser un criminal. Tiene que haber una serie de factores que se unan y que den como resultado el crimen. Entonces sí hay muchos psicópatas que tienen estas características, pero tal vez nunca vivieron un hecho traumático en su infancia. Y entonces su psicopatía se manifiesta de otras formas. Entonces no necesariamente, como dices, tiene que ser un psicópata que mate. Puede ser un psicópata empresario, un psicópata jefe, un psicópata profesor, que encuentre otras formas de expresar estas tendencias, esta necesidad de superioridad, de manipulación, etcétera, etcétera. Ok, entonces los actos de crueldad los podemos encontrar en una persona que se come a los demás o en una profesora que les grita a sus alumnos en clase de Zoom porque no prendieron la cámara. Porque sí, es este acto de superioridad, de que se hacen las cosas como yo digo o no se hacen. Digo, a lo mejor estoy exagerando un poquito con el ejemplo, pero como mencionábamos antes, son cosas del día a día y pues por eso realmente es importante la visibilización de los trastornos mentales, psicológicos, ya no me acuerdo en qué quedamos, pero sí, y que tiene que haber un detonante. Es importante que una vez que se detecten estos rasgos se vaya a terapia, es prevenible. O sea, yo entiendo que hay muchos casos en los que podría ser necesario la medicación y tratamiento continuo de terapia psicológica y psiquiatra, pero que una persona tenga rasgos psicopáticos no significa que automáticamente toda la vida va a ser una mala persona o va a estar en potencia de realizar malos actos. En este caso, el detonante en la serie, detonante en grande para los eventos que transcurren en la serie, es esta chica Abigail, que es lo que hace que se encienda la mecha de la dinámica entre Hannibal, la policía y obviamente Will. ¿Cómo es que Abigail funciona como detonador con Hannibal? ¿Cómo es que la protección que tenía con ella, la relación que llevaba, cómo es que esto inicia las cosas tanto para Hannibal como para Will? Porque a lo mejor sin eso Will tampoco hubiera... Digo, ahorita que lo estamos platicando ya como que me cae el 20 de que era necesaria para que Hannibal hiciera a Will a su imagen y semejanza. Entonces ya me estoy empezando a adelantar ahí un poquito y estoy sacando mis propias conclusiones, pero cuéntanos, ¿cómo funciona esto? Que está muy bien, significa que sí, me vas cachando la onda. Exactamente, Abigail sirve como un sustituto de la hermana de Hannibal. Hannibal quiere hacer a su imagen y semejanza a Will y encuentra esta chica, ¿no? Que se les aparece a ambos en una situación de trabajo, que está inmiscuida porque es hija de un asesino serial, como que le cae en bandeja de oro a Hannibal. Es una chica con la que Will va a activar su superempatía, va a sentirse paternal con ella y va a reflejar lo que le pasó a Hannibal con la hermana, ¿no? Que se le acabó muriendo. Incluso, te digo, le obliga a comerse una oreja, entonces haciéndole pensar que es la oreja de Abigail. Entonces nuevamente es todo el reflejo de Hannibal para convertir a Will en Hannibal. Está muy bien y como siempre vamos improvisando sobre la marcha y tocamos puntos importantes. Abigail era hija de un asesino serial. La psicopatía es un rasgo heredable. Todavía no está comprobado al 100%, pero algunas personas piensan que sí, que es una condición genética cerebral, porque tiene que ver sobre todo con la respuesta emocional del cerebro. Sí hay una parte que se considera que es genético o heredable. Abigail, bajo la teoría discutible, pudo haber sido también una asesina serial y a lo mejor eso lo hizo un poquito más adecuado narrativamente para que encajara en el mitos de Hannibal. Bueno, vamos a pasarnos ahora un poquito al Hannibal de Hopkins, que también es un personaje muy interesante, más que nada porque cambia un poquito más al arte dramático de
no sé, como que es más chusco en la forma en la que expresa que es asesino serial. Eso también es un rasgo, es una característica, como me imagino que por el narcisismo y por ser un personaje agradable y carismático, pero también, ¿qué nos puedes contar del Hannibal de Hopkins? El Hannibal de Hopkins como que surge en otro contexto, ¿no? Cuando El silencio de los inocentes surge, la moda en películas eran slashers, Viernes 13, La masacre en Texas, cosas así. Entonces por eso el Hannibal de Hopkins como que tiene características más terroríficas, ¿no? Como dices, como que lo identificamos más con estos grandes iconos del cine slasher, como Jason y Freddy Krueger. Entonces creo que eso influyó mucho en que intenta ser un poquito más creepy, ¿no? Más siniestro, más, como dices, incluso hasta chusco, ¿no? Porque como que acepta que es un asesino, que es un caníbal, etcétera. Entonces creo que influye mucho el momento histórico donde surge este Hannibal de Hopkins. Ok, entonces eso es más por contexto que por estar ligado con la psicopatía. Otro de los puntos es que un poquito más avanzada la serie de Fuller, Hannibal actúa como consultor criminal. En la práctica, en la vida real, podría ocurrir que la visión única de un psicópata pudiera ayudar a resolver crímenes. Pues aquí te voy a decir algo que me decían mucho en la carrera. Los criminólogos son criminales sublimados. Muchos de mis compañeros tenían características de los psicópatas, entonces creo que no está tan alejado que llegara a pasar. Pasa como igual con Will, ¿no? Encontrar una forma de como encauzar estas ideas, estos pensamientos que las personas tienen para ser de ayuda, para ser de bien, ¿no? Antes de rendirse ante la maldad y cosas así. Entonces yo creo que sí puede llegar a pasar que un criminal funcione como consultor o que una persona que esté muy metida en investigar criminales también termine por ser criminal, ¿no? Entonces creo que sí es un fenómeno real. Ok, eso está medio psicopaz, pero bueno, no nos vamos a poner otacos aquí todavía. Muy bien. ¿Tú crees que Hannibal hubiera sido un buen criminólogo? Creo que Hannibal es un buen criminólogo. Aprendí mucho de él, tristemente. Reflejado entre la realidad y la fantasía, ¿qué es lo que nos podrías decir que está exagerado en Hannibal? ¿Qué cosas o qué características no deberíamos de tomar en serio de lo que pasa en la serie? ¿O es todo muy real, muy parecido a la realidad? O sea, si ese caso hubiera transcurrido en la realidad, en ese mismo contexto, no te voy a decir que lo traslademos a México porque sé que acabaría mucho peor. ¿Crees que se daría de la misma forma? Pues mira, lo dices de chiste, pero sin querer. Un detalle no muy conocido de Hannibal es que la idea surgió de un criminal mexicano. Ok. De un doctor mexicano. Entonces, Thomas Harris, que es el autor de los libros originales, originalmente era reportero. Entonces un día lo mandaron a México. Tenía que entrevistar a alguien que se había escapado de un psiquiátrico en Texas, me parece. Y se vino a México, mató a una familia y aquí lo encerraron. Lo mandaron a investigar ese caso. Entonces cuando estaba esperando para entrevistar a ese sujeto, se le acercó un sujeto vestido de bata y le dijo: vas a entrar a entrevistar a este sujeto, te recomiendo que te quites las gafas negras que traes, porque al que vas a entrevistar tiene labio leporino. Entonces si entras así, va a ver su reflejo y va a ser agresivo, no te va a contestar. Quítate las gafas. Y le dice: pues chido, muchas gracias por el consejo, ¿no? Este cuate Thomas Harris entró, entrevistó al sujeto y saliendo volvió a buscar al doctor. Entonces le preguntó a uno de los guardias: oiga, ¿dónde está este doctor que habló conmigo? Y dice: es uno de nuestros internos del lugar. Este cuate mató a un joven, lo hizo pedacitos y lo dejó en la calle. Y muy abiertamente lo acepta. De hecho, hasta presume que sus cortes eran bastante buenos cuando mató a esta persona. Y de hecho, hay otros asesinatos que sospechamos que él los hizo, pero que no le llegamos a comprobar nada. Y le dijo: entonces, ¿por qué tiene una bata y está así como el doctor? Y dice: es que es tan buen doctor que hasta a nosotros nos atiende. Entonces, era tan bueno que hasta le daban libertades, ¿no? O sea, originalmente era un interno, pero pues como tenía este don de la gente, empezó a tratar no solo a los criminales, también a los guardias, al personal. Aunque era un interno, pues como que gozaba de otros privilegios. Y entonces este personaje fue la inspiración para Hannibal, ¿no? Y curiosamente es mexicano, era de Monterrey, creo, o algo así. Para variar.
Ok, sí, sin ofender a nuestros escuchas regios, si es que hay alguno. Y de hecho tomas un punto bien interesante que podemos poner en paralelo con este caso que nos cuentas, que está muy bueno. Y lo que pasa con Hannibal, ¿en qué punto? ¿Cuál es tu opinión como experto? Digo, a lo mejor ya nos adelantas un poquito con esto de que muchos criminólogos comparten esas características. ¿Ves correcto que estas personas sean tan inteligentes al punto que se les pueden dar ciertas libertades a pesar de lo que hicieron? Pues obviamente lo vemos en Hannibal y termina muy mal, ¿no? Entonces a Hannibal, tanto en las películas como en las series, acuden a él para resolver casos y Hannibal se aprovecha de esto, ¿no? Para manipular al nuevo asesino, para escaparse. Entonces yo creo que esto de las libertades no debería darse. Digo, es una persona peligrosa que siempre va a manipular, que como dices hasta es más inteligente que muchos. De hecho lo vemos mucho en Hannibal, ¿no? Hannibal es más inteligente que Jack, que Chilton, Que Alana, sí. que los Berger. Solo Will como que ahí va, pero pues también se aprovecha mucho de Will, ¿no? Pero entonces Hannibal se aprovecha de su inteligencia. No creo que sea buena idea pedirle ayuda a alguien que es más inteligente que tú y que es un psicópata, porque obviamente se le va a salir de las manos. Es imposible controlarlo, como pasa en Hannibal, como pasa en las películas, como pasa en la serie. Ok, lo que me lleva a la pregunta obligada. ¿Cómo atiendes a una persona que es más inteligente que tú? O sea, en este caso, digo, yo sé que nos excede por la fantasía y el portrayal y porque la inteligencia no es medible y es una situación fantástica, por llamarlo de alguna forma. Pero ¿cuál hubiera sido el tratamiento correcto para Hannibal? Yo creo que a Hannibal no importa tanto que lo trate una persona menos inteligente que él, siempre y cuando sea una persona estable emocionalmente. Si una persona está bien de salud mental, sabe qué herramientas utilizar cuando tiene alguna problemática, sería capaz de tratar a Hannibal. Pero pues, ¿a quién vemos que trata a Hannibal? Como dices, Alana. Alana trae pues sus rollos internos que también acaban desarrollándose en la serie. Chilton, que Chilton también tiene un complejo de superinferioridad que obviamente Hannibal se acaba aprovechando de eso. Bedelia, que también es un casito bien particular del que Hannibal solamente se aprovecha. Entonces yo creo que si a Hannibal le hubiera tratado de una persona estable, una persona bien cimentada en la realidad, tal vez sí hubiera logrado algo más con Hannibal. Me parece más fantástico encontrar esta clase de persona que el que se repita el hecho de Hannibal. O sea, porque aquí, sinceramente, y hablándote desde mi percepción y mi punto de vista único, según yo, todos tenemos cierto grado de inestabilidad y una persona como Hannibal va a encontrar la forma de rascarle y llegar a eso. O sea, de verdad es posible encontrar una persona tan centrada que dijeras, esta persona está capacitada para... O sea, porque lo dices tú como lo de Will es un superpoder, la superempatía, la estabilidad emocional a mí me parece un superpoder. Digo, en el sentido de que pues todos tenemos algo que con las medidas necesarias le pueden rascar y nos pueden tumbar. Pues sí, como dices, todos tenemos situaciones, ¿no? Todos tenemos inestabilidad. Pero creo que es muy importante admitirlas, trabajarlas. No estoy diciendo que una persona sin problemas trate a Hannibal, pero sí una persona que reconozca sus problemas, que los esté trabajando. Algo muy importante de la serie es que los psicólogos también necesitan tratamiento. Medio lo vemos en la serie. Digo, Hannibal trata a Will, Bedelia trataba a Hannibal, entonces una persona que trabaje con Hannibal también tendría que trabajar independientemente sus propias cuestiones, ¿no? Sus propias emociones. Entonces, obviamente, una persona al trabajar con Hannibal surgirían muchas cosas, muchas cuestiones. Como dices, Hannibal encontraría, Hannibal removería por ahí. Pero esta persona lo que debería hacer es no dejarse influenciar por Hannibal y trabajarlo por su parte en terapia aparte. Muy bien, y bueno, todos estos podcasts van a terminar como conclusión con la importancia de la terapia. Entonces, por favor, si están tratando a gente como Hannibal, vayan a terapia. No se dejen influenciar. Lo digo de verdad porque si nos escuchan tus alumnos, nos escuchan psicólogos, nos escucha gente que está tratando a gente, yo creo que es difícil tratar con este tipo de gente, ¿no? Por eso yo admiro mucho tu trabajo y todo lo que nos cuentes acá. Porque saber de todos estos casos, saber de las cosas que hacen, de, no sé, del reportero este que escribió el libro y se va a enterar de esas cosas, de lo que pasa a diario aquí, tiene un peso, ¿no? Bastante, y tienes mucha razón. Otro de mis profesores en la carrera, saludos a mis profesores por cierto, nos decía que todos los criminalistas que conocía estaban divorciados. Entonces, sí, investigar,
todo el rollo criminal tiene un peso emocional en las personas y la mayoría de las personas no saben cómo manejarlo, ¿no? Entonces yo te lo estoy diciendo como en teoría, pero también conozco muchas personas que trabajan en este ámbito y no van a terapia cuando lo necesitan, ¿no? Entonces creo que también es un gran error que sí tiene un peso en todas las personas que se dedican a esto. Si son especialistas de la salud, les pedimos que de favor también atiendan su propia salud emocional. Digo, si necesitan contacto, ayuda, ya saben que aquí siempre los podemos referir o ayudar. Y bueno, sin afán de extendernos más, siento que rascamos nada más la superficie con Hannibal, tocamos muy por encima el tema. Pero antes de cerrar, yo sí tengo una pregunta, no sé si tú traes preguntas de Hannibal. No, ahora no. La pregunta que me hicieron, que me la hizo Beto, saludos a Beto, es un tema interesante porque no es propiamente de Hannibal, sino de nosotros como espectadores. ¿Qué es lo que hace a los asesinos seriales atractivos para nosotros, para que se sigan haciendo historias? Y en el punto de que, no sé si me lo dijo, me lo preguntó en broma, me lo preguntó en serio, pero llega hasta un punto de la sexualización hacia los asesinos seriales, ¿no? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, este que hizo Zac Efron, Ted Bundy, que hubo muchas críticas de decir, no, pues lo están representando como alguien guapo, pero pues Ted Bundy era guapo. Y por eso mismo es que tenía estas facilidades para hacer lo que hacía. Hannibal es un personaje ficticio y a lo mejor Anthony Hopkins no es lo que podríamos decir estereotípicamente guapo, pero por ejemplo Matt Mikkelsen a muchas personas lo encuentran atractivo. Y ahora sí, psicológicamente, ¿qué es lo que hace atractivos a los criminales para el consumo cultural? Pues como dices, incluso hay un término, ibistrofilia, que es la atracción sexual por criminales, por personas que han matado o que han violado, ¿no? Entonces como que sí es un fenómeno todavía no completamente estudiado, pero que sí se ha visto en la realidad. Lo que mencionas, Ted Bundy, después de que fue enjuiciado, recibía cartas de fanáticas que lo amaban, que querían casarse con él. Le pasó a Charles Manson, le pasó a Jeffrey Dahmer. Entonces ha pasado mucho, ¿no? Que los asesinos seriales tienen su club de fans, tienen sus groupies, les podríamos llamar, ¿no? Porque los encuentran atractivos. Y como dices, culturalmente también es algo que nos atrae. El cine, las series, nos sirve como para conocer aspectos de nuestra persona que tal vez no aceptamos. Lo que Jung llamaba la sombra, las cosas que no reconocemos de nosotros, pero que encontramos otras formas de reconocerlas. Creo que eso es parte importante de por qué nos llaman tanto la atención estas historias, porque encontramos cosas de nosotros que no aceptamos abiertamente. Entonces es más fácil decir, me encanta la serie de Hannibal, que me identifiqué con este aspecto de Hannibal. Nos ayuda a distinguir cosas de nosotros. Y también todo este hecho como de síndrome de Salvador. Muchas personas piensan que andando con un criminal lo voy a corregir, lo voy a ayudar, lo voy a salvar, ¿no? Entonces es como un instinto casi paternal, maternal al respecto, de querer salvar a alguien, de querer redimir a alguien, de pensar en yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo. Ya escucharon, si tienen estos instintos, necesitan probablemente atenderlos. Pero tocaste otro asunto que me llama la atención, el de, por ejemplo, estos temas de salud mental, la psicopatía, los rasgos, las características, socialmente todavía son un tabú. Y por ejemplo, una persona que está viendo Hannibal y dice, chin, pues yo encuentro muchas cosas de mí en Hannibal, pero pues a lo mejor son rasgos que todos compartimos y no necesariamente nos hacen psicópatas. A la gente que le mueve el piso, en general en las expresiones audiovisuales, en series, televisión, libros, podcasts, de decir, chin, pues a mí me está pasando esto que están describiendo, darles a entender que es un espectro completo y no nada más es decir, pues no siento empatía, tengo narcisismo extremo, tengo medio complejo de Dios, soy un psicópata, y pues no va por ahí la cosa, porque siento que todos compartimos rasgos en menor o en mayor cantidad y depende, hasta donde tengo entendido, te digo, te estoy hablando meramente de mi impresión, en qué medida se presentan estos rasgos, ¿no? Porque pues a lo mejor luego vemos cosas en la tele, por ejemplo, vamos a poner esto de ejemplo que dividió a la sociedad mexicana hace unos meses o días, no sé, con esto del encierro ya no sé cómo transcurre el tiempo, de el asaltante que se subió al camión y lo golpearon. Hay mucha gente que ve esas cosas y le da gusto y a lo mejor dicen, chin, eso me hace una mala persona. Y por ejemplo, ver cosas en Hannibal, decir, pues mataron a esta persona que era mala y me dio gusto, me debería de sentir bien o mal al respecto. ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué mensaje les podemos dar a los que nos escuchan para que no se sientan mal, si tienen inquietudes que vayan a terapia? Pero lo psicológico, a lo mejor que dices, pues chin, tengo ansiedad
que estoy moviendo mucho la pierna, a lo mejor tengo un síndrome de ansiedad generalizada, vas con el doctor y le dices, pues no, tienes mucho estrés. Digo, no estoy diciendo que esto sea el diagnóstico, estoy poniendo un ejemplo más o menos como intentar hacerlo paralelo, pero quiero pensar que pasa lo mismo con la gente que ve estas cosas y dice, chin, comparto estas características, me debería de preocupar, me debería de atender. ¿Cuál es tu recomendación en estas situaciones? Chale, es un tema bien complejo. Como dices, para empezar, de la psicopatía, ¿no? Características del psicópata, ahorita tomamos como 2. Son 20 en total, entonces ponerte a pensar que tal vez soy así, nada más porque nos estás escuchando o porque viste Hannibal, pues no, es mucho más complejo. Incluso para determinar si alguien es psicópata, no solamente es tienes este ítem o no lo tienes, es en qué medida lo tienes, ¿va? Y para determinar psicopatía es un proceso bastante largo, o sea, ni siquiera es que en una prueba de 1 hora ya sepas si eres un psicópata o no. Es como un proceso de varias entrevistas, de estar tocando varios temas internos para determinar si en realidad eres un psicópata o no. Entonces, lo primero que hay que decir es que diagnosticar una condición psicológica no es cuestión de 5 minutos, ¿no? Requiere un análisis experto, un análisis exhaustivo. Si ustedes creen que tienen algo, por ejemplo la psicopatía, necesitan una confirmación profesional. Incluso así, como dices, compartimos muchas características, pero en menor medida. La mayoría de las personas que se dedican a estudiar la psicopatía estiman que solo 1% de la población total del mundo tiene psicopatía. Entonces realmente son casos muy contados, ¿no? Personas bastante específicas. No es como un problema común que tengamos. Por ejemplo, hay mucha misinformación, que también es uno de los puntos muy importantes de esto. Luego dicen 4 de cada 5 personas que pasas podría ser un psicópata. Hay cosas así, ¿no? Que es completamente erróneo y equivocado. Te dicen que en tu vida tienes contacto con por lo menos 20 psicópatas, ¿no? Y nada que ver. Puedes pasar toda tu vida sin encontrar a un psicópata más que en el cine, más que en la televisión. Creo que la mala información es un punto muy importante, sobre todo hoy en día que las redes sociales pues pueden compartir cualquier barbaridad sin fuentes formales y las personas lo creen, ¿no? Porque si está en internet debe ser cierto. Entonces ese es un punto muy importante. Y lo que mencionas, los tabúes. Todo esto de la salud mental todavía es visto como algo prohibido, ¿no? Muchas personas en su vida tal vez intentan obtener ayuda, ¿no? Mamá, quiero ir al psicólogo. Y muchas personas por ignorancia, pero si tú no estás loco, ¿para qué quieres ir al psicólogo, no? Entonces siento que hay como dices, muchos tabús al respecto de la salud mental que deberíamos normalizar, ¿no? Entonces la sociedad sufre mucho por esto. Digo, si la salud mental fuera un tema más común, la sociedad sería completamente diferente, ¿no? Tanto familiarmente, como escolarmente, como laboralmente. Entonces creo que si tienen alguna inquietud, no lo googleen, no se vayan a Facebook, váyanse con un profesional. Entonces hay mucha información de contacto, ¿no? Con personas que se dedican a esto. Por ejemplo, si nos están escuchando, pues nosotros podemos referirlos a algún profesional que les va a dar una respuesta real, ¿no? No basada en Facebookología, en Twitterología, cosas así. Entonces creo que es muy importante que se acerquen a los profesionales correctos y no solamente que se queden con la primera impresión que tienen de algo. Como tú dices, pasa en la salud. Y por ejemplo, ahorita creo que está pasando mucho con el COVID. Me empieza a doler la garganta, lo googleo, encuentro noticias del COVID, pienso que ya estoy infectado, ¿no? Entonces, no, aguanten, vayan con un profesional, con una persona que esté capacitada. Porque por más que hablemos de esto, sí se necesita un profesional. No cualquier persona es un profesional porque leyó un libro de autoayuda o porque vio en Facebook o porque fue a un curso de coaching. A fin de cuentas, todo esto es ciencia. Digo, yo estudié 4 años y medio de carrera, 2 de especialización. Diciéndolo coloquialmente, no son enchiladas, tiene su chiste. Y con la psicología pasa igual, ¿no? 4 años de carrera, más especialización, experiencia. Se necesita toda una práctica, toda una metodología para discernir realmente lo que es todo esto. Tengan muy claro que voy a ser insistente con este tema en todos los podcasts. Si sienten alguna necesidad de atención psicológica, atiéndanla de inmediato. Si saben de una persona que está en esta situación, hagan lo posible por ayudarlo. Si no saben cómo ayudarlo, pues creo que aquí tenemos expertos o conocemos gente que los puede ayudar, y más en estos casos de pandemia. Nosotros entendemos que psicológicamente la situación está medio delicada, entonces hay muchos especialistas de la salud que ahorita están disponibles para atenderlos y ayudarlos. No dejen sola a la persona que va a ustedes por ayuda. Si alguien les dice que se siente mal psicológicamente, no vayan a decir estas cosas de pues no, tú no estás loco, ¿para qué vas al psicólogo? El psicólogo nada más es para gente que está mal. De verdad, si esto fuera tan común como cuando vamos al doctor por temas de gripa, créanme que
todo el mundo estaría mucho, mucho mejor. Pero como siempre, Roy, muchas gracias por ayudarnos con estos temas y con la visibilidad y llevar un poquito de estos temas y situaciones. Digo, desde tu área, yo sé que no es muy agradable tocar criminalidad, pero gracias por siempre darnos la perspectiva y digo, más a gente como yo que no tengo ninguna preparación profesional en estos temas como tú y todo lo aprendo de la tele. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional que tengas sobre Hannibal o saludos? Sí, antes de los saludos, creo que es muy importante, o sea, a lo mejor sonamos como máquina rayada cada podcast, ¿no? Diciendo, vayan a un profesional si tienen algún problema. Y creo que muchas personas piensan, ¿de qué sirve que estén analizando a Batman, a Spider-Man, a Hannibal, si no son cosas reales, si son cosas de ficción? Pero yo creo que en la ficción encontramos grandes reflejos de la sociedad. Estudiando lo que es popular, estudiando las historias, estudiando las tendencias, creo que encontramos cosas que son útiles día a día, ¿no? Entonces no solo se trata de perder el tiempo leyendo historietas o viendo películas o viendo series. Creo que de todo podemos rescatar algo, ¿no? Aprender algo. Entonces, como dices, es muy importante que si aprenden algo de esto, que si les causa alguna inquietud, pues que sí se acerquen a un profesional, ¿no? A nosotros, a otra persona, a un contacto. Pero sí, considero que podemos aprender mucho de lo que vemos. Tal vez muchas veces pensamos que solo es ficción sin sentido, pero en todo podemos encontrar algo, que es como el objetivo de esto que hacemos, ¿no? No solamente estudiamos a Batman y Spider-Man porque somos unos ñoños, o sea, sí lo somos, pero no solo por eso, sino también es para encontrar un reflejo de la realidad, de la sociedad, de lo que estamos viviendo. Sí, pues a fin de cuentas toda la cultura es reflejo de la realidad, no son historias aisladas de cosas que no pasen, hay una persona atrás escribiendo Batman y Spider-Man que a lo mejor están reflejando sus propios problemas y están, bueno, no a lo mejor, lo están haciendo. Entonces por eso es importante la representación en los cómics. Digo, en este caso tomamos un tema un poquito más serio que a lo mejor no necesita representación, pero todas las personas, quien escribió Hannibal, quienes hicieron la serie, quienes escriben Batman, quienes escriben Spider-Man, hasta los mismos que lo dibujan, la manera en que lo hacen habla de ellos y de los problemas por los que están pasando, de las situaciones en los que han pasado. Esas historias no aparecen del aire, todo viene de la experiencia, todo es cultura. Entonces, por favor, no menosprecien estas historias. Saludos. Sí, ahora sí los saludos. Ahora son menos. Miri quería un saludo especial, te mando un saludo especial. Cristian, Karina, que nos dice que hablemos de Death Note, que de hecho también es un buen tema. Ok. Aaron, que nos dice que hablemos del Kingpin, que puse en Daredevil también estaría bien. ¿Se puede hacer? Saludos a Josefina, a Paulette, a Patty, que es muy fan de Hannibal, dice que esperaba mucho este episodio. Muy bien. Y a Luis, que es mi compañero, que también sabe de estos temas y siempre nos escucha y siempre nos da mucho retroalimentación. Entonces, saludos a todos ellos. Muy bien, yo también mando saludos a Daphne, que me hizo unas observaciones ahí del podcast pasado. Igual tengo que aclarar que a lo mejor no me expresé correctamente sobre decir que nosotros no vamos a hablar de mujeres porque somos hombres, porque también podría denotar que somos de esas personas de que pues no entendemos a las mujeres, por eso no vamos a hablar de ellas, ¿no? O sea, nosotros podemos dar nuestro punto de vista profesional y sí reconozco que hice mal en expresarme así, pero más que nada es mi intención de invitar a chicas a hablar de temas en este podcast y no nada más de superheroínas. Es para también denotar que esto ya va más allá del gatekeeping de que los cómics y las cosas ñoñas son nada más para puros hombres. Nosotros entendemos que también hay muchas chicas que ya les gustan estos temas y a lo mejor se sienten medio espantadas de meterse o de participar porque piensan que es el club de Toby. Entonces, gracias a Daphne por hacerme esa observación. Te mando muchos saludos. Sin nada más que agregar, como siempre, gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios ya sea por Twitter, por Facebook o por cualquier otro medio personal. Y si necesitan ayuda, pues ya saben, en los canales en los que vean este podcast nos pueden contactar. Muchas gracias, Roy. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Nos vemos.